A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast A Contraluz. Capítulo 11. Y se acerca el final de la charla que tuvimos con la profe Marita Lopera. Este es el capítulo del final de la charla. Nos va a contar algunas otras cosas muy interesantes de su vida y al final del capítulo una sorpresa. Así que, pues bienvenidas, bienvenidos a este capítulo, el número 11 de A Contraluz, un diálogo con la vida, terminando nuestra charla con la profe Marita Lopera. No se les olvide compartir, seguirnos en las diferentes plataformas y si creen que es importante, cuéntenos cómo les está pareciendo este podcast. A lo largo de estos 10 capítulos, ¿cómo les ha parecido? ¿Qué podríamos hacer para mejorar si es que hay que mejorar? ¿O qué otros temas, a qué otros invitados podríamos traer aquí a conversar en este podcast? Cualquier cosa que nos quieran contar, que nos quieran decir, ahí están los comentarios en Spotify, en YouTube, para que pues podamos tener una conversación más cercana con los oyentes del podcast. Así que nada, bienvenidas, bienvenidos y a escuchar y disfrutar. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Volvamos a la vida fue hace mucho y para preguntar, ¿qué representó para Marita el haber sido publicada por una editorial de un prestigio, pues digamos, bueno, sí, acá sí. En Antioquia? O sea, ¿cómo fue eso y qué representó para tu vida profesional y personal? Sí, fue muy bello, porque yo cuando escribí la novela yo no pensé que estaba como ya tan redonda, porque la hice, como les cuento, pues en medio de mis estudios de maestría, pues fue mi trabajo de grado. Se pudo haber quedado ahí, como cualquier otro trabajo de grado, guardado en un archivo personal, un ¿cierto? Exacto, o en un repositorio, pero me ayudaron mucho las jurados. En ese momento uno se agradece como ya la mirada externa. Y quienes me leyeron en su momento hicieron unos reconocimientos tan bellos, obviamente muchas, pues sus sugerencias, sus perspectivas, sus ajustes, pero hicieron unos reconocimientos tan importantes que yo como que quedé como, ay, pero sí escribí una novela, o sea, de verdad, esto sí tiene pies y cabeza. Es algo que le habla a las personas, porque ellas citaron fragmentos, de hecho coincidieron en varios de los fragmentos que ambas citaron, entonces eso me pareció ya como me iluminó mucho y ya le di un tiempo, hice algunas de las sugerencias que me habían recomendado, pues las sopesé, las miré muy bien, le di un tiempito como de descanso a la novela, las hice y pensé, bueno, yo creo que por el espíritu de esta novela, por lo que cuenta, yo recién no había leído Angosta, la verdad, yo no los tenía en mi radar. Pero en ese tiempo una compañera me recomendó leer Dos Aguas de Esteban Duperli. Uy, sí, muy bueno. Y muy bueno, exacto, y después de leerlo a él me llegó Estaría llena de peces de Lorena, que esa sí está en la colección Ópera Prima. Sí. Entonces yo ya había escrito mi novela, o sea, la novela ya estaba, y cuando yo los leí a ellos, a esas dos novelas, como que encontré como que conversaban en una especie de, no sé, es que es difícil decirlo, creo que eso es a lo que Angosta se refiere, como cuando piensan en que ellos tienen como un estilo definido, sí, que es difícil como de concretarlo, pero era muy del territorio, estamos hablando de novelas, que son como muy territoriales, muy del agua, que son además tranquilas en su lenguaje, ¿cierto? Que no son, que se dejan leer, que son emotivas, que te van llevando.
y tienen historias que no son muy, o sea, son historias sencillas, pues no son historias como que uno diga, ¡ay, caramba! Tienen las 1000 peripecias, sí, exacto, intríngulis y cosas, sino que son llevaderas y son muy emotivas y muy de la realidad de Colombia. Sí. Entonces, yo me animé, yo dije, yo les voy a escribir, voy a preguntar uno qué tiene que hacer para estar en Ópera Prima. Entonces esa fue mi primer correo. Muy gentilmente, como a las 3 o 4 horas me respondieron, lo cual a mí ya me pareció como muy alegre, o sea, sí, eso me dignificó muchísimo, exacto. Sí. Entonces me respondieron muy amablemente, me dijeron, no, solo pues el manuscrito que nos envíes, lo importante es que tú no hayas hecho otras publicaciones de literatura, pues para poder estar en esta colección específica, porque por eso es Ópera Prima. Puedes tener otras publicaciones de otras cosas, pero no obras tuyas completas, o sea, no por ejemplo un libro de cuentos completo o una novela completa, sino que bueno, que estuviste en una antología, sí, pero no. Entonces me quedé pensando y yo les voy a mandar el texto, pero así como con un temblor. Claro, y efectivamente sí, le hice una última revisión y más o menos como al mes lo mandé. Échele la bendición y hágale. Y ya cuando me respondieron a los 2 meses, que fue lo que ellos se comprometen con uno pues como autora a responderle. Realmente el correo que yo recibí decía algo como, hola Marita, ¿podrías darnos un número de teléfono para llamarte? Queremos hablar contigo, y no era un no, porque ellos sí me habían dicho que si me respondían que no, pues ya era definitivo, que ellos cuando te responden que no, pues es porque ya lo han sopesado, ya lo han mirado. Entonces, bueno, Mauro, yo me alegré muchísimo, yo recuerdo que yo pegué como un grito, les mandé mi celular, mi número, y al instante me estaban llamando y ya estábamos, yo creo que llorando de lado y lado. Excelente. Fue muy emocionante, sí, fue muy bonito. ¿Qué piensas de la escritura con respecto a estas herramientas nuevas, la inteligencia artificial? ¿Qué crees que puede pasar con eso, con respecto a la escritura? Yo no quiero como satanizar la cosa, pero tengo que decirles también con toda franqueza, no me he atrevido a hacerle la primera pregunta a una inteligencia artificial para que me resuelva absolutamente nada. O sea, he utilizado algunas herramientas para traducciones, por ejemplo, porque estoy leyendo un artículo en inglés y bueno, vení, yo quiero de verdad si lo que estoy pensando sí es, y lo paso por ahí, me parece que es una buena herramienta, sí, corroboro. Pero no quisiera hacer la primera tarea creativa con ella, porque siento que le estoy entregando mi alma, y eso pues a lo mejor es algo muy extremo, ¿cierto? Sí. Porque sé que mucha gente la defiende, que hay gente que en este momento, hay profes de hecho de la maestría, de la especialización, que están trabajando pues como con estas herramientas, y las tareas que ponen implican que los estudiantes hagan ciertos ejercicios con alguna inteligencia artificial, y yo pues no me he atrevido, estoy en severa oposición, pero es como una oposición mía, no, como te digo, no. Otra forma de resistir. Sí, y no tengo problema con que la gente lo haga y en fin, pero cuando me leen, por ejemplo, un texto creado, yo siento eso, que eso le falta una alma, que está tan artificioso, que está como que ha utilizado tantas fuentes de información que finalmente no es ninguna. Entonces yo sí siento que en esos textos hay algo que todavía no tiene mucha alma. Creo que vamos a llegar al punto en que nos van a engañar del todo, o sea, que uno va a terminar leyendo algo que le arranque lágrimas o risas o que le produzca ira o temor, y no vamos a entender que lo produjo una inteligencia artificial, y yo lo lamento bastante. O sea, yo soy como del estilo Hayao Miyazaki, que es como, no me hagan dibujos, ¿cierto? Yo admiro mucho la obra de Estudio Ghibli, no me hagan dibujos con inteligencia artificial, que eso no tiene alma. Y yo creo que también los textos, con sus errores y con sus reiteraciones y con sus equívocos humanos, hace que en todo caso no pierdan ese espíritu de lo que está vivo. Siendo humanos, claro. Exacto, es que es lo que está vivo. Entonces creo que en lo que está vivo hay un azar, hay una sorpresa, que de pronto ya el texto artificioso no sé cómo llegue a tenerlo. Estamos presentando A Contraluz, el podcast. Lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos mueve, lo que nos hace pensar. Todos los temas y todas las historias están en A Contraluz, el podcast. Escúchalo en tu plataforma favorita.
podrías como profe explicarle a los oyentes del podcast así como de una manera así bien espontánea este tema de la ecocrítica? Porque es que hay gente que dice como, ay, ¿eso qué es? ¿Cierto? O sea, eso lo entienden los que estudian literatura, pero ¿eso qué es? ¿Qué podríamos decirle a los oyentes que es la ecocrítica? Sí, ¿Qué tanto la manejas? Es cierto, pero mira, lo voy a decir así de manera muy sencilla, es un diálogo que ha sido muy productivo, muy fructífero, que se dio sobre todo en la década de 1990 entre la literatura y la ecología, entre las problemáticas medioambientales y lo que aparece en la literatura. Entonces lo voy a decir de este modo: nosotros hemos sido herederos a través de la literatura de unas formas de comportamiento sociales, claro, obvio, pero también de unas formas de comportamiento políticas, claro. Y en este caso de la ecocrítica son formas de comportamiento que hemos heredado de nuestras consideraciones de lo que es la naturaleza y de lo que son los animales y de lo que es el clima. Entonces mira que no es lo mismo cuando tú lees una obra literaria y ves que un árbol es solo un decorado, ¿cierto? O que un perro o un gato son solo como elementos que están allí para sumarle a la psique del personaje, a cuando son ellos como una parte fundamental de esa obra, ¿cierto? Sí. Si ese árbol desaparece de esa obra, no hay obra, o sea, no hay obra, no hay... Entonces son giros que vamos haciendo de esas comprensiones de la manera como las culturas nos hemos relacionado con esos elementos naturales. No es lo mismo que tú veas a la naturaleza como una parte de tu propio ser, como puede pasar por ejemplo con los pueblos originarios, a que tú veas la naturaleza como un lugar de extracción, ¿cierto? Donde yo, por ejemplo, veo simplemente que hay que tumbar monte y poner una huerta o poner un ganado, conjunto, ¿cierto? O un conjunto residencial, exacto. Entonces, es una pregunta que es muy valiosa, sobre todo hoy, pues como en estas emergencias ambientales. No son solamente las emergencias, es también el lugar, el estatus, el vínculo que nosotros tenemos con lo poco natural que ya tenemos en este momento en el planeta, ¿cierto? Porque si tú ves, hombre, yo vivo en una casita en el campo, sí, esa casita ha estado tocada ya por los seres humanos, o sea, no es una naturaleza pura, como no tocada pues por lo antrópico, pero ¿por qué tú te negarías, por ejemplo, a sentir cuando llega el viento? Cuando te susurra, ¿cierto? Mira que ahorita le tapamos un poco el ventarrón a la grabadora para que no nos dañe. Pero, que no nos dañe la grabadora. Exacto. ¿Por qué no vas a tener una sensibilidad con un rayo de sol que te está quemando un brazo porque te sentaste en determinado lugar y la sombra se movió? Llega una mariposa, viene o sea, vos vivís en tu casa con un sinnúmero de seres vivos, sí, y a veces ni siquiera los consideramos, ¿cierto? O sea, parece que fuéramos superiores a ellos. Entonces, en la ecocrítica, pues uno sí trata de ver si en las obras literarias que se leen, esas superioridades y esas hegemonías siguen, digamos, como insertándose en el imaginario colectivo, o si también hay obras que van haciendo esos giros hacia tener una conciencia diferente con la alimentación, por ejemplo, como te digo, con los animales, con las otras personas, porque a veces ni siquiera con las otras personas nos sabemos relacionar. No tenemos mucho la conciencia de que somos mamíferos, o sea, que somos animales. Pues nosotros también, mira que cuando uno dice que un humano es un animal, es como bestializado, sí, como si nos estuviéramos refiriendo a alguien que es una bestia, que es eso. Y no, es que un animal no tiene, o sea, si nosotros reconocemos que somos entes biológicos, entidades efímeras, que hacemos parte de lo que se va a degradar en este planeta, pues nos tenemos que reconocer como mamíferos, o sea, somos otra especie más, no somos la especie. Entonces eso es muy bello en la ecocrítica, poder pensar en ese tipo de cosas. ¿Qué pueden esperar hoy tus lectores? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué se viene? Que estoy cocinando. Sí, ¿qué se está cocinando? Bueno, Mauro, estoy apenas en los inicios. Estos son las goteritas, como decimos acá en Antioquia, pues los montañeros.
las goteritas de entrada a un universo literario que estoy haciendo, que tiene que ver con el nudo de Paramillo, que tiene que ver con estos pueblos rodeados, pues que rodean Frontino, Tabeiba, un poco tal vez, sí, exacto, como todo esto que va a dar antes del Golfo de Urabá, digamos, antes de la zona litoral costera. Me ha interesado mucho, como lo voy a decir así cortico, y es que ese punto me parece muy bello porque es el punto donde todo este ramal occidental de la cordillera de los Andes, que es la cordillera más extensa de este planeta que llamamos Tierra, es la cordillera que tiene más de 8.500 kilómetros, creo, más o menos, es la más larga, no es la más alta, pero es la más larga del planeta. En este punto que llamamos acá en Antioquia, Nudo de Paramillo, en todo ese ramal occidental, porque hay una parte de la cordillera de los Andes que se va hacia Venezuela, todo lo demás es acá en Colombia. En esta parte más occidental es donde termina la cordillera, o donde empieza, ¿cierto? Porque pues es el punto como donde ella se convierte en litoral, o sea, donde se convierte en planicie. Es como donde en la placa tectónica se sumerge, ¿cierto? Y a mí me parece eso tan impactante. O sea, cuando yo pienso como en eras geológicas, digo, caramba, es que aquí hay una era geológica, ¿cierto? O sea, que hay una historia geológica, hay una historia de cómo una montaña, que es en la montaña en la que nosotros estamos en este momento, se vuelve plana, pues, o sea, termina. Y bueno, eso a mí me parece como tan inspirador. Es una inspiración extraña, pues, porque no es la historia, no es la gran historia de los humanos, pero sí es la historia de las montañas y de los osos de anteojos y de las orquídeas, ¿cierto? De esas otras cosas que hay allí. ¿Y académicamente qué? ¿En qué estás? Estudié en la escritura de un par de artículos, bueno, ya uno que se publicará dentro de poco, ya te contaré pues para que hagas la lectura juicioso y me contés qué tal. Estoy en este momento en la escritura de un artículo sobre Magda Moreno Ceballos, que fue una discípula muy cercana de Tomás Carrasquilla, una mujer a la que no conocemos acá en Antioquia. Mira que yo digo Tomás Carrasquilla y con toda seguridad muchos de nosotras y nosotros hemos escuchado ese nombre, así no lo hayamos leído. Así no lo hayan leído. ¿Qué importa? Pero que nos han hablado de él, pero de Magda Moreno no. Y Magda Moreno estuvo encargada, por ejemplo, cuando ya Tomás Carrasquilla no podía hacerlo, ella se encargaba de transcribir sus relatos. Era como su segunda mano, o sea, su amanuense. Exacto, era una ayudante muy importante. Fue una mujer con formación, o sea, fue una mujer que estuvo en la universidad, que fue a Miami a estudiar literatura. O sea, una mujer con privilegios pues para la época. Nació en 1900 en Santo Domingo, murió acá en Medellín en 1964 y produjo 2 novelas. Entonces, una de esas novelas estoy utilizándola pues para hacer este artículo, y ha sido muy grato poder estudiar a mujeres que yo no conocía. Entonces me han parecido de una inteligencia. Ella es muy sagaz, ella de hecho esta novela es a partir de un cuento que el mismo Carrasquilla escribió, pero que es un relato muy corto, es un relato que tiene unas 3-4 páginas más o menos. Pues ella saca una novela entera y es una novela que nos pone a pensar mucho justamente en las situaciones políticas que vivimos, pero sobre todo en la situación de las mujeres, y que nos propone unas ideas de la naturaleza que son muy bellas, que seguramente ya no era su interés, pero están ahí. Entonces eso es como lo interesante pues de estudiar a las mujeres. Finalmente, ¿por qué escribir y para qué escribir? Yo no sé si haya un para qué muy definido, pero al menos dentro de mi propio imaginario, yo sí creo que los seres humanos estamos como convocados a comunicarnos. Y la escritura es una comunicación en diferido, o sea, no depende de la inmediatez. Y poder dejar algo escrito no quiere decir que esté asegurado un lector o lectora, pero puede que lo tengas ahora o puede que lo tengas en muchos años. Entonces, creo que hay una de las cosas que los seres humanos pues valoramos como animales de esta especie extraña y violenta que tenemos, que a la par que acabamos con las cosas, pues vamos fundándolas y creándolas.
creo que una de las cosas más bellas que tenemos es justamente esa comunicación a través de los siglos, o a través de las eras, o a través de los mapas, ¿cierto? En la distancia te puedes comunicar, llegar al corazón de alguien que está en Rusia si nos traducen. Entonces creo que eso es algo muy bello que tiene la escritura, y es justamente esa posibilidad del viaje interdimensional como cuántico, sí, que se puede hacer de lector a lector. Bueno, Marita, muchas gracias, qué conversación tan agradable. Gracias por haber estado aquí con nosotros en el podcast A Contraluz. A ti, Mauro, un abrazo. Estás escuchando A Contraluz, el podcast. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Como ya hemos sabido, la profe es una gran artista en todo el sentido y significado de la palabra. Le gusta la literatura, también le gustan las artes plásticas y la música. Nos contó que en su juventud no solamente hizo parte de una banda juvenil de amigos que tocaban ritmos punk, sino que también hasta la tuna del colegio, hasta estuvo por ahí zurrungueando, como dicen por ahí las personas mayores, tocando la guitarra. Y hablando de eso, les hemos traído una sorpresa para esta sección. ¿Sabías qué? Tiene que ver precisamente con la profe cantando, tocando la guitarra y además componiendo. Nos va a deleitar con una canción de su autoría. La compuso, dice ella, más o menos en 2008. La canción se llama Viento. Escuchémosla en nuestra sección ¿Sabías qué? Tocando la guitarra, cantando y obviamente deleitándonos con la letra de esta canción Viento. Las historias y los temas que nos importan se dan cita en nuestro podcast. Escúchalo en tu plataforma favorita. Ah, y no se te olvide compartirlo. Y además, si quieres, déjanos un comentario sobre qué te han parecido nuestros episodios. Esto es A Contraluz, el podcast. Esto fue A Contraluz, el podcast. Hoy esperamos que ya hayan disfrutado este capítulo, el final de la charla que tuvimos con la profe Marita Lopera. A la profe, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y a ustedes invitarlos para que sigan compartiendo, nos sigan en las diferentes plataformas de escucha, le cuenten a la gente, le compartan esos contenidos con personas que ustedes crean
que les interesan todos estos temas y nos escuchamos en una próxima oportunidad con otra u otro invitado aquí en A Contraluz, el podcast, un diálogo con la vida. Hasta entonces. A Contraluz, el podcast.